Hola, soy Eva Bravo y hoy hablamos del pasado y del futuro del español. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Uno de los cronistas americanos más relevantes, López de Gómara, dijo en su Historia General de las Indias que la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las llaman Nuevo Mundo. Aquel 12 de octubre de 1492, cuando Colón llega a la pequeña isla del archipiélago de las Lucayas, llamada por los indígenas Guanajaní y bautizada como San Salvador, se abre una perspectiva insospechada para el mundo occidental desde todos los puntos de vista. En este podcast hablamos de las cuestiones lingüísticas y culturales, pero realmente fue un impacto en toda la dimensión humana. El proceso de hispanización cultural y lingüístico no ha terminado después de 5 siglos. El camino de la penetración de la lengua española en América es sumamente interesante, ya que sobrepasa las vicisitudes históricas y geográficas de una lengua, la lengua española, para convertirse en un problema de lingüística general de la mayor importancia. Se trata nada menos que del trasplante a nuevos territorios de una lengua con todos los problemas de sustrato y superestrato lingüístico que se van a ir produciendo conforme el español entre en contacto con las distintas lenguas indígenas que ya existían en América. Nunca nación extendió tanto como la española sus costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos por mar y tierra. Las armas a cuesta, son palabras de nuevo de López de Gómara. Es un fenómeno de una dimensión que se ha comparado en ocasiones con el proceso de expansión del latín. De ahí que tras el proceso de independencia que llevará a las independencias de los distintos países americanos, muchos filólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se plantearan la preocupación por la fragmentación del español. Sin embargo, si efectivamente el español de España se extendió por América, hoy tenemos que hablar de una expansión del español en un sentido distinto. El español que hoy se extiende y se extiende por buena parte del mundo no es el español de España, sino el español de los distintos países americanos. Los procesos de emigración de distintos países de prácticamente toda Hispanoamérica a Europa o a los Estados Unidos están convirtiendo el español en una lengua con una vitalidad y una fuerza que tiene una proyección de futuro muy interesante. Bueno, pues España influyó en América durante, se dice 500 años, pero en realidad fue menos, ¿no? Entre 350 y 450 años, pero desde el proceso de la independencia, desde principios del siglo XX, la expansión se produce desde los territorios americanos al resto del mundo. Es una expansión lingüística y es una expansión también cultural con toda su riqueza y en toda su expansión. Desde el punto de vista de la lengua es un fenómeno sumamente atractivo, ya que se trata de estudiar el vehículo de comunicación de unos 572 millones de personas, sobre todo si incluimos tanto a los hablantes que tienen la lengua española como dominio nativo, a los que tienen un dominio limitado o están estudiando el español como lengua extranjera.
En alguna ocasión he citado ya un documento que publica todos los años el Instituto Cervantes y se llama Español, una lengua viva. Pues según los datos de 2017 son 572 millones de personas los que hablan o estudian español. Y en este documento se habla también de las proyecciones, ¿no? La proyección que hay hacia el año 2050, si se mantiene la actual tasa de crecimiento de la población, será de unos 754 millones. 754 millones de hablantes de español. Yo no sé a vosotros, pero a mí esta cifra me marea un poco, ¿no? Me parece un poquito increíble, pero bueno, ahí están los estudios. Y en concreto me asombra este dato. En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. Fíjense la importancia que tiene esto para hablar de cuál es la lengua, cuál es la variedad de la lengua que se va a extender más, es decir, el español se extiende por el mundo y crecerá en número de hablantes, sí, pero ¿cuál de las variantes del español es realmente la que se está extendiendo? Con toda la problemática de esta variación lingüística en un territorio tan extenso y además sometido a lo largo de su historia a intereses políticos, culturales, religiosos, lingüísticos, etc., la imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura internacional de hondas raíces y de calidad, a una literatura rica, a una cultura muy nutrida, tanto en aspectos históricos, arquitectónicos, como en aspectos que pueden parecer más cotidianos, como la comida, la cocina, el tipo de vida, la forma de vivir la vida, etc. Lo que vamos a comprobar en las próximas décadas es cuánto protagonismo tiene el español americano en el futuro del español y cuánto de América hay en esa imagen de cultura y de calidad que se va a ir extendiendo y proyectando en todo el mundo. Va a ser inútil preguntarse, como hacía Juan Luis Guerra en la canción de su álbum, El costo de la vida, pero ¿quién descubrió a quién, no? Bueno, pues España descubriría América, pero el futuro del español nos lo va a descubrir Hispanoamérica. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Hasta aquí este episodio de hoy. Te recomiendo la lectura del Español, una lengua viva, el anuario que publica cada año el Instituto Cervantes sobre estas fechas más o menos, con datos sorprendentes y actualísimos para saber la vitalidad y el latido del español. Te espero en un próximo episodio del podcast El Español de América. Hasta entonces puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, Español América, y en mi página web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.